Hola, hola jóvenes, saludos. Les voy a hacer un video en el cual les voy a explicar la resolución de algunos ejemplos para que ustedes se guíen cuando estén resolviendo la tarea, ya que he recibido algunos mensajes con algunas inquietudes sobre algunos ejercicios, ¿ya? En su tarea en el punto 5 les piden completar con dos números racionales que cumplan con la relación dada en cada caso. Y allí tienen dos ejercicios para realizar. Vamos a ver un ejemplo, cómo se realiza o cómo se debe realizar este ejercicio con un ejemplo similar. Yo tengo allí que, bueno, primero que todo voy a colocar por acá algo, estos símbolos, ¿ya? Este significa mayor que, y el de abajo menor que, ¿correcto? Esto es un poco de, como lo ven allí enfocados, es un poco de teoría que ustedes ya deben manejar, mayor que y menor que. ¿Ya? Por lo tanto, como podemos ver allí en el ejercicio, 14 tercios menor que, debo conseguir una fracción allí, luego menor que otra fracción y todo esto menor que 15 medios, ¿correcto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que ver si estas fracciones son homogéneas o no son homogéneas. ¿Recuerdan cuando en la parte de los conceptos, cuando unas fracciones son homogéneas, es cuando su denominador es igual o son iguales? Por ejemplo, que todos fueran 3, 3, 3, 3. ¿Correcto? En este caso no son homogéneas. Perdón, no, sí, no son homogéneas. Así que yo debo hacer allí un paso de más para poder calcular cuáles serían las fracciones que deben ir ubicadas allí y que cumplan lo que dice el ejercicio, que tiene que ser menor que 14 tercios, ¿correcto? Por lo tanto, yo voy a trabajar por acá con mínimo común múltiplo. ¿Se acuerdan del mínimo común múltiplo? Le voy a calcular el mínimo común múltiplo a estas dos fracciones, que son las que conozco, y voy a utilizar los denominadores, el 3 y el 2. Si vemos aquí, el mínimo común múltiplo, recuerden que es sacar las mitad o las terceras partes de los números. Mitad de 2, 2, 3 no tiene mitad exacta, por lo tanto 3 tiene tercera. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer yo? Voy a llevar o voy a realizar un truco matemático para que el denominador en las dos fracciones que conozco me dé el mínimo común múltiplo, que es 6. ¿Cómo se hace eso? Para que este 3 se me convierta en 6, tendría que multiplicarlo por 2. Y para que este 2 se me convierta en 6, tendría que multiplicarlo por 3, ¿correcto? Por lo tanto, si yo multiplico el 3 por un 2, también debo multiplicar el 14 por un 2. Lo mismo que yo haga en el numerador, debo hacerlo en el denominador para no cambiar o modificar el valor de la fracción. ¿Cómo quedaría entonces? 14 por 2, 3 por 2, ¿ya? Que tiene que ser menor que algo, que va a ir aquí, que es la que voy a calcular, menor que 15 medios. ¿Y cómo hago para que el 2 se convierta en 6? Tendría que multiplicarlo por 3 y en la parte de arriba también por 3, ¿correcto? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, realizar la operación. 14 por 2 tenemos que es 28. 3 por 2 tenemos que es 6. Va a ser menor que algo, una fracción que va a ir aquí, que también va a ser menor que otra fracción que va a ir acá, menor a el otro resultado de la fracción que conozco, que sería 15 por 3,
45 entre 2 por 3, 6. Y ahora sí tenemos dos fracciones homogéneas, como las ven allí, 28 sextos y 45 sextos. ¿Ya? Son homogéneas porque el denominador es igual, ¿correcto? Entonces, ahora yo tengo que ubicar acá un número que sea mayor que, según este signo, porque lo estoy leyendo hacia allá, recordemos, mayor que 28 sextos. ¿Y cómo se hacía para ubicar una fracción que fuera mayor que otra cuando es homogénea? Bueno, yo simplemente tengo que colocar allí un número mayor que 28, ¿ya? Para que me sea mayor. 30 sextos, ¿ya? Por lo tanto, 30 sextos es mayor que 28 sextos, ¿correcto? Y ahora aquí dice que el número que debe ir acá debe ser mayor que 30 sextos. Y tiene que ser menor que 45. O sea que puedo buscar un número que esté entre ellos dos. Para que se me facilite, voy a colocar aquí 36 sextos. Recuerden que son fracciones, ¿ya? Y como pueden ver, allí solucioné el ejercicio. Pero debo simplificarlo para llevarlo a los números originales, que serían 14 tercios y 15 medios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simplemente aplico una simplificación a todos los números. 28 le saco mitad, me va a quedar 14. ¿Ya? Al 6 le saco mitad, me va a quedar 3. ¿Correcto? Vamos a enfocar un poco más abajo. 3 menor que, al 30 le saco la mitad. Bueno, al 30 de hecho le puedo sacar la sexta de una vez. Si le saco la sexta al 30 es 5. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque 6 por 5, 30. Y si le saco la sexta a 6 es 1. ¿Ya? Y 36 le saco la sexta, también es 6. Recordemos que aquí debe ir menor que. Y 6 le saco la sexta sería 1. Recordemos que 36 dividido entre 6 es 6, ¿correcto? Y ahora a 45 le voy a sacar también la tercera parte, que es 15. Y al 6 también le voy a sacar la tercera parte, que serían 2. Por lo tanto, allí ya tendríamos la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? Y de esa forma es que deben realizar el ejercicio número 5 que está en la tarea. Ahí tienen dos ejercicios en el punto número 5, ¿correcto? Entonces, vamos a recapitular un poco lo que se hizo. Lo primero fue, vemos si el ejercicio tiene fracciones homogéneas o no. Recuerden que homogéneas es cuando tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 3 y 3. ¿Ya? En este caso no son homogéneas, por lo tanto yo debo aplicar el mínimo común múltiplo entre los denominadores que conozco, que en este caso es el 3 y el 2, ¿correcto? Lo calculo y me da 6. Entonces el siguiente paso es, con las fracciones que conozco, debo convertir el denominador en 6, que fue el mínimo común múltiplo. En ambos casos, tanto en el 3 como en el 2. Entonces yo analizo y me digo, o me pregunto, ¿por qué número multiplico yo al 3 para que se convierta en 6? Ya sé que es por el 2. ¿Y por qué número multiplico al 2 para que se convierta en 6? Ya sé que es por el 3. Y tengo que tener súper claro que si yo multiplico a este 3 por 2, también lo debo hacer en la parte superior para no cambiar la fracción original. Y al siguiente lado exactamente hago lo mismo. El 2 lo multiplico por 3, pero también al 15 lo tengo que multiplicar por 3, ¿correcto? Y entonces ya yo conozco, ya ubico las dos fracciones que sean homogéneas porque ya tienen el mismo denominador, ¿correcto? Ya tienen el mismo denominador, que en este caso es el 6. Y ahora sí me queda mucho más fácil ubicar cuáles serían las dos fracciones que yo debo desarrollar para el ejercicio. Yo tengo 28 sextos y 45 sextos. Quiere decir que yo tengo que ubicar fracciones que estén dentro de este rango, ¿ya? Y debo estar súper pendiente
del símbolo mayor que o menor que tenemos acá, acá y acá. 28 sextos tiene que ser menor que el número que está acá. Y cuando las fracciones son homogéneas, que tienen el mismo denominador, para que sea menor o mayor, simplemente tengo que aumentar el número de arriba. Como 28 me dice que tiene que ser menor que el que va acá, pues yo aquí puedo colocar 29, 30, 31, 32, cualquier número que no se pase del 45, ¿correcto? Y yo puse 30 sextos por comodidad, porque yo sabía que yo podía ya hacer esa simplificación para que me quedara 5 sobre 1. Pero ojo, también pudo haber sido 29 sextos. También está correcto. También hubiese sido, por ejemplo, 33 sextos, porque está dentro del rango. Y ahí me fijo en el siguiente término. El número que yo coloque acá también tiene que ser menor que el que vaya a colocar acá. Entonces, si yo acá hubiese colocado, por ejemplo, 37 sextos, porque está dentro del rango, aquí no hubiese podido colocar 36 sextos. Tendría que haber colocado, por ejemplo, 42 sextos, que sea mayor que el que coloqué anteriormente. ¿Ya? Entonces recuerden que ahí yo puedo variar la resolución con fracciones que estén dentro del 28 sextos y 45 sextos, ¿correcto? Espero les haya quedado súper claro cómo resolver los ejercicios del punto 5. A ver, veamos este ejemplo. Este es el ejercicio que ustedes tienen allí en la tarea. Les voy a ayudar un poco a plantear, ¿ya? Para que se les sea más fácil resolverlo. Lo primero que deben analizar es lo que vimos en el ejercicio anterior, los símbolos mayor o menor que, ¿correcto? Que en este ejercicio, como pueden ver, decimos que 2/3 es mayor que lo que debe ir dentro del paréntesis, y esto a su vez debe ser mayor que, vamos a colocarle aquí una variable x y y. Entonces 2/3 debe ser mayor que x, y x debe ser mayor que y debe ser mayor que 1/5, ¿correcto? Les voy a ayudar a plantear el ejercicio para que ustedes lo terminen. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Hallar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque vean que las dos fracciones que yo conozco no son homogéneas, no tienen el mismo denominador. Aquí tenemos un 3 y aquí un 5. Lo que hago es que las copio, el 3 y el 5, y les saco el mínimo común múltiplo. No tienen mitad exacta ninguno, pero el 3 sí tiene tercera, que es 1. El 5 lo dejo igual. El 5 tiene quinta, que es 1. Entonces el mínimo común múltiplo es multiplicación de lo que tengo acá. 3 por 5, 15. Y ese sería el mínimo. Entonces recapitulemos un poco, que el video se ha perdido nitidez. Les decía entonces que debemos calcular el mínimo común múltiplo de los números de los denominadores, el 3 y el 5, ¿ya? Correcto, porque son fracciones no homogéneas, 2/3 y 1/5. ¿Y cómo calculo el mínimo común múltiplo? Recordemos que les debo sacar mitades exactas. Como el 3 no tiene una mitad exacta ni el 5 tampoco, entonces primero saco la tercera. Tercera de 3 es 1. El 5 lo dejo igual. Y luego quinta de 5, 1. Y el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de 3 por 5, que va a ser 15. Por lo tanto, el 15 va a ser mi mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo debo convertir esta fracción en 15 y este denominador de esta fracción en 15. Por lo tanto, ¿por qué número debo multiplicar yo al 3 para que se convierta en 15? Por 5. Pero recuerden que si multiplico por 5 abajo, también tengo que multiplicar por 5 arriba. ¿Correcto? Y ¿por cuál número debo multiplicar al 5 de esta fracción para que se convierta en 15? Por 3, pero también debo multiplicar por 3 arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y ya después de esto, multiplico, me quedarían en la primera fracción 10 sobre 15, que debe ser mayor. Vamos a seguirle ayudando aquí. Me quedaría 10 sobre 15, que debe ser mayor que un número que va a ir acá, que esta a su vez va a ser mayor que otro número que debe ir acá, que este va a ser mayor que 3 15 avos.
¿Qué observan ustedes allí? Bueno, ya ustedes les ha ayudado a resolver hasta aquí, donde ya la tienen de forma homogénea. Ahora simplemente tienen que identificar qué fracción se puede colocar en X y cuál se puede colocar en Y. Ya saben que tiene que estar entre 3 y 10, respetando los símbolos. Ya hasta aquí les he ayudado harto para resolver ese punto de la tarea. Correcto, ahora vamos a continuar con la resolución de un ejercicio, de un problema de aplicación. Recuerden que este objetivo de aprendizaje es el número 2 y con esto lo vamos a finalizar con esta tarea que ustedes van a resolver. Para eso deben aplicar las propiedades de multiplicación y división de números racionales en la resolución de problemas, ¿correcto? Y ustedes allí tienen algunos problemas por resolver en la tarea. Veamos este problema que dice, si 8 panes iguales tienen una masa total de 0,96 kilogramos, ¿qué masa tienen 12,5 panes? Bueno, vamos a analizar un poco. Me dicen que 8 panes son iguales, tienen una masa de 0,96 kilogramos, los 8. Y luego me piden qué masa tienen 12,5 panes. Entonces, para resolverlo, primero que todo ¿qué debo hacer? Debo calcular la masa que tiene un solo pan para posteriormente multiplicar por 12,5 y calcular la masa total de 12,5 panes. Así que lo primero sería dividir entonces 0,96 entre 8, que sería la cantidad de panes. Veamos cómo quedaría entonces. Yo coloco 0,96 dividido entre 8 panes, ¿correcto? Pero como recuerden que estamos trabajando con fracciones, por lo tanto 0,96 es un decimal finito. Así que yo debo llevarlo a forma de fracción. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo por acá. 0,96 es igual a, que dijimos que cómo se llevaban a fracción, debemos colocar el 96 o todo el número sin la coma. En este caso, como el 0 es a la izquierda, no me interesa colocarlo. Y aquí debo colocar dividido entre la base 1 con tantos ceros como números existan después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay 2. Así que aquí deben ir 2 ceros, ¿correcto? Esto yo lo pudiese simplificar. La mitad de 96 serían 48 y la mitad de 100 serían 50. La mitad de 48 serían 24 y la mitad de 50 serían 25. Ya no puedo seguir sacando mitad exacta, así que 24/25. En esto se convierte 0,96 como fracción. Así que volvemos acá al ejercicio, entonces colocamos 24/25, que es 0,96, dividido entre 8. Como el 8 es un número entero, yo lo puedo dividir para convertirlo en fracción por el número 1. Recordemos que el 1 es un elemento neutro. Todo número multiplicado o dividido por 1 me va a dar el mismo número. Por ejemplo, 8 dividido entre 1 va a ser 8 y 10 por 1 va a ser 10, por dar un ejemplo. Vamos a resolver entonces aquí esto. Recordemos, 24 por 1 va en la parte del numerador, sería 24. 25 por 8 me da 200, ¿ya? Entonces, esta respuesta que tengo aquí es 24/200. Esto yo lo puedo simplificar. Mitad de 24, 12. Mitad de 200, 100. Mitad de 12, 6. Mitad de 100, 50. Mitad de 6, 3. Y mitad de 50, 25. Y hasta allí ya no puedo seguir simplificando, así que voy a colocar la respuesta aquí. 3/25. ¿Qué es este valor que acabo de calcular? Bueno, yo ahí acabo de calcular la cantidad de masa de un pan. Vamos a colocarla aquí. Masa de un pan. ¿Correcto? La masa de un pan son
3/25 kilogramos. ¿Cómo se hizo? Bueno, como me dicen que 8 panes iguales pesan 0,96 kilos, yo lo que hago es dividir es 0,96 entre 8. Pero como el 0,96 está expresado como un decimal finito, yo lo transformo en una fracción, como lo hicimos en la primera tarea, y ya ahí sí puedo resolver mi división de números racionales aplicando la propiedad. Bueno, ahora ¿qué se hace? Voy a calcular entonces la masa que deben tener 12,5 panes. ¿Y cómo se hace esto? Multiplicando la cantidad de masa de un solo pan por 12,5. Veámoslo por acá. Sabemos que un solo pan pesa 3/25 por 12,5. Uy, pero ojo allí. 12,5. Bajemos un poco la cámara. 12,5, como lo ven allí, es también un decimal finito. Así que debo calcular que la fracción. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se calcularía? Saquemos por acá un pequeñito ítem. ¿Cómo se calcularía? Recuerden, coloco el número sin la coma, 125, y debajo la base 1. ¿Por qué? Porque es un decimal finito. Y tantos ceros como números hayan después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay uno solo, por lo tanto aquí va un solo cero. ¿Correcto? Y esto yo lo pudiese simplificar. Mitad de 125 y mitad de 10. Si tienen mitad exacta. Vamos a ver. ¿El 125 tiene una mitad exacta? No tiene, porque en este caso serían 62,5. Entonces no es exacta. Así que no tiene mitad exacta, pero sí tiene una quinta parte. Una quinta parte, que sería ¿cuál? Serían 25. ¿Por qué? Porque 25 por 5 son 125. Y el 10 también tiene una quinta parte, que sería el 2, porque 2 por 5, 10. Así que esto me quedarían 25 medios, ¿correcto? Y esta fracción me representa a 12,5. Así que ahora, si pudiese resolver la multiplicación aplicando la propiedad de multiplicación de números racionales. ¿Correcto? Tenemos entonces 3/25 por 25 medios. Y recuerden que esto se resuelve la parte superior con la parte superior de forma directa y la inferior con la inferior. O sea, numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 25 es 75 y 25 por 2, 50. ¿Correcto? Esto yo lo puedo simplificar. Mitad exacta no tiene, pero tercera tampoco tienen, porque el 50 no tiene un número multiplicado por 3 que me dé 50. Pero sí tienen quinta parte. La quinta parte de 75 es 15. Porque 15 por 5 son 75. ¿Ya? Porque 5 por 5, 25, llevaría 2. 5 por 1, 5, 75. Y la quinta parte del 50 sería el 10. Porque 5 por 10, 50. Así que finalmente esto me va quedando 15 décimos. ¿Ya? 15 décimos. Y si yo divido para encontrar la parte decimal, esto me va a quedar 1,5. ¿Y quién es el 1,5? El 1,5 es la cantidad de masa que pesan 12,5 panes. Entonces, la respuesta sería, la masa total de 12,5 panes es de 1,5 kilogramos, ¿correcto? Espero se haya entendido. Cualquier duda, por favor lo preguntan.
Entonces, así similar a este ejercicio son los que ustedes tienen que resolver. Deben ver cómo aplican la propiedad y desarrollar ordenadamente el ejercicio. Bueno, por último, vamos a ver un ejemplo del ejercicio número 1 que ustedes tienen en la tarea. Este ejercicio que voy a resolver es algo similar, porque en realidad la única particularidad que hay es que tenemos un número entero junto con una fracción, ¿correcto? Como les decía, la única particularidad es que ahora tenemos un número entero junto con una fracción. Ese sería el truco, aprender a resolver esto. Y eso se resuelve de la siguiente manera. Lo primero que yo debo hacer es multiplicar el 5, el entero, por el denominador de la fracción, que harían 5 por 2, y a esto le voy a sumar el numerador de la fracción. Y todo esto lo voy a dividir entre el denominador que esté allí, que es 2, por, esto sí está normal, 2 quintos. ¿Correcto? Y resuelvo 5 por 2, 5 por 2, 10, más 3, 13, 13 medios, recordemos el número, el 2, por 2 quintos. Y bueno, ya ustedes saben cómo se resuelve esto. 13 por 2, 26 y 2 por 5, 10. Esto lo puedo simplificar, mitad de 26, 13, mitad de 10, 5. Finalmente me quedarían 13 quintos, ¿correcto? Súper claros allí. Lo importante es que tengan en cuenta cómo se resuelve esta parte. Cuando tengo un número entero cerca de una fracción al lado. Recuerden, debo multiplicar en cruz, bueno, sería el número entero por el denominador, y a ese resultado le voy a sumar el numerador y posteriormente lo divido entre el denominador, tal como está aquí explicado. Ya jóvenes, espero que este video les sirva para aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a la tarea. Otra cosa muy importante, recuerden que en la tarea anterior yo les dejé un video de cómo ustedes deben cargar, la tarea a la plataforma. En esta oportunidad la tarea yo la envié en un formato PDF. Como ese formato ustedes no lo van a poder editar para escribir ahí mismo en la tarea, ustedes pueden abrir un documento en Word. Abren un documento en Word y allí van a resolver los ejercicios, ¿correcto? En este documento en Word. Lo guardan y luego lo adjuntan a la plataforma. Y allí me lo envían. Eso sería todo. Por favor, pregunten cualquier otra duda. Gracias.